voy a comenzar diciendo que tiene una trayectoria, bueno, ustedes ya lo saben, ya lo palpitarán, extraordinaria, la trayectoria de más de 40 años, un artista con todas las letras, consagrado. Nosotros aquí en Lado B, por LT3, hoy nos estamos dando un gran gusto, como lo hemos dicho en el transcurso de la semana, porque quien está en línea es autor, es actor, es director de teatro, representante inconmensurable de nuestro arte en el mundo, señores. Qué gusto, saludar a Oscar Martínez. Bienvenido, Oscar, ¿cómo te va? Aquí estamos en Lado B. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches, muchas gracias. Bueno, gracias por todo. ¿Cómo anda la barba? Horrible, no me gusta, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Son necesidades por mi trabajo. ¿Y cómo te trata la pandemia, esta cuarentena encubierta? Sé que estabas en España en el comienzo de todo esto, rodando una película con unos nenes de pecho que recién arrancan, ¿no? Con Penélope Cruz y Antonio Banderas, por ejemplo. Sí, estábamos rodando y bueno, justo en Madrid, el 12 de marzo se interrumpió el rodaje y bueno, afortunadamente si todo sigue los cursos normales o por lo menos los que esperamos, ahora el 18 de septiembre se retoma el rodaje y en 10 días estoy viajando para Madrid para eso, para acomodarme unos días previos y después continuar con el rodaje que nos queda todavía media película por rodar. Ya te voy a preguntar, porque sé que hubo una toma de decisión, hubo consultas entre la producción, la dirección de esa película, de ese rodaje, pero quiero volver un poquito al tiempo atrás y consultarte en función de lo que fueron tus comienzos, ¿no? Tu origen desde muy temprana edad, ese sueño de ser actor, de ir marcando una tendencia. ¿Cómo nace? ¿A partir de qué? Nos tenemos que remontar tanto tiempo atrás. Mirá, en realidad estaba prefigurado en mi infancia, pero yo no me daba cuenta. Por eso es que a los 14 años empecé a estudiar teatro. Ya antes estaba prefigurado, me di cuenta después, porque yo como un juego, digamos, yo hacía en la casa de mi abuela materna, en el patio los domingos, unas funciones obviamente muy primitivas, muy rudimentarias, de cositas que iba inventando durante la semana. Y la verdad es que me ocupaba mucho de eso. Me doy cuenta de que me daba mucho placer, porque estaba toda la semana pensando que era lo que iba a hacer. Mi público eran mis primas, mis primos, y era algo que me encendía mucho. Después, bueno, eso más tenía el don de la imitación, y entonces en el colegio, en mi barrio, en el grupo de mis amiguitos y qué sé yo, en mi casa, en mi familia, siempre pelaba eso y era muy gratificante hacerlo porque causaba mucha gracia y porque seducía mucho con eso. Lo que me pasó fue que en una temporada de verano de Mar del Plata, que mis padres amaban ir a Mar del Plata, incluso he pasado a veces los 3 meses allí, hasta el día anterior en que empezaban las clases. Esta ocasión no fue tan largo, pero habremos estado, no sé, un mes. Un día saqué entradas para ir al teatro. No me preguntes por qué, nunca sabré por qué. Y saqué 2 entradas. Y fui con mi hermana, que tenía 9 años, yo tenía 14. Y vi a 2 monstruos, que eran Ernesto Bianco y Osvaldo Miranda, y tuve como una revelación corporal, una experiencia corporal de querer saltar al escenario, es decir, me di cuenta de que yo tenía que hacer lo que hacían esos señores. Claro. Los vi divertirse tanto, tuve una empatía tan enorme que bueno, y fue lo que hice, digamos, cuando fuimos a Buenos Aires y empecé a estudiar actuación. Y bueno, y 7 años después estaba empezando a trabajar en forma profesional, a los 21 años. Qué bárbaro, ¿eh? Y bueno, y acá estoy, qué sé yo, ya después de tantos.
tantos años. Una etapa con menos problemas, una etapa de la vida donde los inconvenientes pasan de lado y si existían, me da la sensación de que por ahí, bueno, como nos pasa a todos, bueno, vos tenías tus objetivos, los planteaste y fuiste progresando. Me da la impresión, Oscar, de que la perseverancia que has tenido fue clave, y no importa la edad. Sí, a mí, etapas entre esas épocas y esta hubo varias, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero en la adolescencia me ayudó mucho tener una vocación tan temprana. Yo creo que es una bendición, sea la que tuve o cualquier otra, porque la adolescencia es un periodo tumultuoso emocionalmente, es un periodo de confusión en el que uno deja de ser un niño pero no deja de ser un niño y no termina de ser un adulto y se empieza a apuntar y a preocupar por el futuro y por qué tipo de vida quiere construir y por los sueños, como vos dijiste, y si no tenés y además es bastante tumultuosa, ¿no? Y si vos no tenés un norte, un objetivo, como decís vos, puede ser dolorosa y podés estar muchos años hasta encontrar con suerte la respuesta de a qué viniste, en definitiva, a este mundo, ¿no? Y yo tuve esa revelación, creo que eso fue una bendición, insisto, que me organizó, que me disciplinó, y que me puso como un super objetivo, que por suerte, evidentemente, a esta altura creo que lo puedo decir sin pudor, era correcto, porque digamos me he podido desenvolver más o menos bien, ¿no? Tan mal no me ha ido. Digamos que coincidió la vocación con ciertas aptitudes que yo evidentemente tenía, porque bueno, es mucha la gente que estudia música o que quiere ser cantante o que quiere ser, no sé, intérprete actoral y que bueno, después no logra concretar ese propósito porque bueno, o porque no tiene la perseverancia o porque no tiene el talento suficiente que demandan, digamos, las grandes ligas, ¿no? Claro. O ser jugador de fútbol, sí. Vos podés soñar con ser jugador de fútbol, y así como hay enormes talentos que se pierden por falta de disciplina o por falta de ese golpe de suerte en el momento adecuado, también hay muchos que lo han intentado, pero que no tuvieron cómo llegar a la primera división, ¿no es cierto? Claro, ahora sí vuelvo hacia atrás y retomo lo que charlábamos en el comienzo, ¿no? Con Antonio Banderas, con Penélope Cruz, tengo entendido que hubo charlas, que tuviste que tomar una gran decisión porque estabas con tu pareja, con tu esposa, y era quedarse o era venir a la Argentina pensando en una supuesta cuarentena, ¿no? Claro, a ver, primero un par de días antes, cuando todavía no se hablaba de que el gobierno español iba a tomar la decisión, digamos, por lo tanto irrevocable y obligatoria de la reclusión. Un par de días antes hubo una reunión de la productora con Antonio, con Penélope, conmigo y con Gastón Duprá y Mariano Con, que son los dos directores que dirigen la peli, que son los del Ciudadano Ilustre, claro. Para preguntarnos qué nos parecía, porque había algún rodaje que ya se había detenido, alguna serie que se había detenido. Lo que pasa es que 2 días después la decisión que se tomó era porque se sabía que, digamos, al otro día, a las 0 horas, esto fue un jueves, al terminar el viernes, mejor dicho el sábado a las 0 horas sería, era prácticamente un toque de queda, que se cerraba el aeropuerto, que se cerraba Madrid, que no se podía salir de Madrid, que había que quedarse en sus casas, etcétera, 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 o sea, no se hubiera podido seguir. Cuando pasó eso, yo medité, porque la producción me dijo que yo me quería quedar, por supuesto, yo estaba en un apartamento, y me dijeron que, bueno, que ellos se hacían cargo si yo me quería quedar,
mis gastos, digamos, ¿no? Y yo estaba con Marina, con mi mujer. Ella tenía que volver por diversas cuestiones, incluso de orden familiar. Y yo pensé en quedarme, pero como Gastón y Mariano se volvieron el mismo jueves 12 a Buenos Aires, yo dije, bueno, ¿para qué me voy a quedar si? ¿Por qué quedarme? Porque pensé, cuando esto se tenga que retomar, en agosto o en septiembre, nosotros vamos a estar en el peor momento en Argentina, que es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Y tal vez no podamos salir. Claro. Bueno, afortunadamente con los vuelos estos que hay, que son no hay la cantidad de vuelos regulares, pero hay vuelos de repatriación. Hasta ahora hubo uno por semana, ahora han puesto 2, y con una visa laboral nosotros vamos a poder aparentemente viajar el día 9, pero si yo quisiera ir ahora como turista a España no podría ir. Claro, claro. Oscar, ¿sentís que ese rodaje, si seguía adelante, podía ser también un gran foco de contagio de coronavirus por la cercanía entre los participantes, las horas de trabajo, la cantidad? El equipo era de 60 y pico de personas. Ajá. Es decir, sí, por supuesto, pero además no hubiera podido seguir porque se prohibió. Se estaban rodando más de 100 series en España en ese momento y no sé cuántas películas. Todo se paró, pero por orden, por decreto gubernamental, digamos. Ya no había la posibilidad de elección, ¿no es cierto? Nosotros tuvimos la suerte de que, bueno, ninguna persona del equipo estaba infectada hasta el día que, ni ese día ni los 14 días subsiguientes, que es cuando, digamos, puede haberse manifestado el virus, pero hubo un actor que estuvo rodando precisamente con nosotros tres, con Penélope, con Antonio y conmigo, un actor del País Vasco, digamos, del norte de España, muy joven, que no solo tuvo COVID, sino que estuvo internado. Por suerte fue la única persona en un equipo de 65 personas, ¿no? Claro. Pero sí, claro, porque ahora mismo, por ejemplo, hay un colega español me escribió ayer que estaba rodando una película y se detuvo el rodaje porque 5 personas del equipo técnico se habían contagiado. Entonces, con que haya uno, te paran el rodaje porque obviamente se aísla a las personas que estuvieron en contacto con quien estuvo infectado. Estamos charlando con el señor Oscar Martínez, ¿no? Bueno, ustedes ya lo saben, gran actor, autor, director. Aquí en LT3, en Lado B, nos dejaste, Oscar, con una gran intriga en el avance, en el transcurso de la semana, cuando nos mandaste un videíto, te vimos con esa barba y vos mismo nos explicabas que, bueno, tiene relación directa con esto que hablábamos recién. Pero, claro, tengo un montón de amigos que son fanáticos de tus películas y me decían que cuente un poquito, ¿cuál es el papel que tiene que tener tanta barba? ¿No hay una cosita, una puntita para...? Sí, cuento, ya lo he contado en otras notas. A ver. La historia es una historia que va de nuestra propia actividad. Es una comedia negra, muy, como te diría, una mirada muy corrosiva, muy mordaz, muy cáustica, como nos tienen acostumbrados Tutá y Con. Antonio y yo hacemos de 2 actores que se detestan, que se aborrecen, que son de polos opuestos, que compiten ferozmente, y Penélope hace una directora muy excéntrica y bastante perversa, que le pone fichas a esta animosidad que hay entre ellos. ¿Entendés? Sí. Porque considera que eso la va a ayudar a contar la película que ella quiere hacer, porque la historia que ellos van a filmar, la historia de ficción que filman estos 2 actores, interpretados por Antonio y por mí, es la de 2 hermanos que se odian. Entonces, ella, como te digo, fomenta la animosidad y la competitividad que existe ya entre estos 2 para los fines que según ella persigue, que son que eso va a ser bueno para la película. Y ahí están en juego todas nuestras patologías, nuestras excentricidades, nuestro narcisismo, nuestros egos, nuestro esnovismo, nuestras inseguridades atroces, nuestras contradicciones, etcétera.
y la verdad que lo estábamos pasando muy bien, nos divertíamos mucho siempre, nos reíamos mucho. Ya volverá seguramente, ¿no? Ya Sí, próximamente. sí, ahora nomás, si Dios quiere, el 18 estamos otra vez ahí. Oscar, con el paso del tiempo, un actor con tus características va siendo cada vez más selectivo a la hora de tomar un papel, o sigue teniendo su peso específico y mucho en la cuestión económica. No, mira, yo fui selectivo siempre. La verdad es que fui selectivo porque tuve la enorme fortuna, que es un privilegio en una profesión como la mía, no solo en la Argentina, que desde ya, sino en cualquier lugar del mundo, que es poder elegir. Entonces, yo desde muy joven siempre tuve más de una propuesta. Tuve 1, 2, 3, 4, y siempre elegí lo que reunía una serie de condiciones, digamos, ¿no? Que no pasan por lo económico, no porque lo económico no me importe, sino que no es lo fundamental. He dicho muchas más veces que no que sí. En televisión, por ejemplo, qué sé yo, la década del 90, por citarte una, me han ofrecido programas que no los voy a decir ahora, que fueron icónicos, que después fueron éxitos enormes, y donde se me hubiera pagado muy bien, y yo no los hice porque no renuncié a ese dinero porque me parecía que el producto no era el tipo de producto que a mí me hubiera gustado hacer. Y en el caso de una película lo mismo, digamos, lo primero es el guión, y luego hay un montón de factores, porque tanto el teatro como el cine son artes colectivos, ¿viste? Vos te pueden ofrecer un personaje muy lindo, pero ¿con quiénes? ¿Quiénes son tus colegas? ¿Quiénes dirigen? ¿Qué condiciones puede reunir de calidad la producción? Si está a la altura de lo que el guión requiere. En fin, hay un montón de cosas a tener en cuenta. Y después, bueno, una vez que todo eso está más o menos está bien, entonces ahí se habla del dinero. Pero no es lo primero, claro, ese tema. Tengo entendido que papá Martínez, el viejo, le costaba bastante aceptar esto de que la actuación es un trabajo, ¿no? Te lo hacía saber, ¿no? Lo asociaba con otra cosa, ¿no? No sé, sí, una vez me dijo, yo ya era un actor, digamos, grande, y no sé, en la época de 9 lunas, ponele por ahí, ¿no? Sí. 94, 95, le digo, bueno, me voy a trabajar, porque tenía que irme a trabajar, y me dijo, a eso le llamas trabajar. Supongo que porque como muchos padres de esa época, y me temo que como mucha gente todavía sigue pensando, el trabajo está asociado con lo que no te gusta hacer, no con lo que te gusta. Claro. En mi caso no, en mi caso está asociado con el placer. Yo nunca hubiera podido dedicar mi vida a trabajar en algo que no me gustase hacer, ¿no? Sí. A mí me encanta hacer lo que hago, entonces, pero también debo decirte que alguna vez lo traje a un rodaje, no lo llevé nunca, de una película, porque no hubiera aguantado ni media hora, pero sí alguna grabación televisiva, por ejemplo, cuando decía El Hombre, que se hacía con técnica cinematográfica, esa miniserie de Polka donde era presidente de la Nación. Un día lo llevé incluso a la Casa Rosada, adentro, porque yo rodaba dentro del despacho presidencial y tal. Y estuvo un rato y se fue, y claro, de ahí se dio cuenta de lo complicado que era, ¿no? De que no era tan fácil como él creía. Cuando se sentaba y lo miraba, pensaría, esto lo hacen en 1 hora y ya está, cuando en realidad un programa de 1 hora llevaba 5 días de rodaje de 12 horas. Pero bueno, sí, tremendo. Pero bueno, finalmente creo que se dio cuenta de que sí era laburar. Tal cual. Y también sé que sos un tipo sumamente activo, por eso te debe doler muchísimo esto de, bueno, es un encierro, una cuarentena, porque en algún momento, viste que uno tiene que prepararse. En un rato vamos a charlar con el ex árbitro Sergio Pesota, que ya ha llegado al estudio y está escuchando atentamente
el diálogo contigo, pero digo, hay algo que me llamó la atención en una entrevista, estuve pispeando un poquito, e hiciste mención a unos dichos de Woody Allen, ¿no? Esto de estar entretenido, ¿no? De estar todo el tiempo haciendo cosas que te da la felicidad, ¿no? Sí, le preguntaron qué era la felicidad y dijo estar entretenido. Claro. Y sí, a mí no trabajar, Gabriel, me hace pésimo. Claro. Pésimo. Sí. Y además venía de un día para el otro, no sé, antes de ayer tuve el honor de que en el Festival de Málaga me dieron premio a la trayectoria. Y Antonio quiso estar él y quiso ser el que me daba el premio de manera virtual, que me lo va a entregar cuando yo llegue a Madrid, ¿no? Bueno, qué bueno. Y dijo que veníamos de un coitus interruptus cinematográfico. Y es verdad, digamos, estábamos en una nube, estábamos muy contentos, habíamos puesto la quinta marcha, y de golpe, de un día para el otro, nos encontramos con que eso se terminaba abruptamente. A eso agregale la incertidumbre de todos estos meses, sobre todo los primeros meses, cuando no se sabía, no se podía proyectar nada, cuando era muy grande todavía y sigue siendo, ¿no? El temor de que vos mismo, tus seres queridos, padecieran la enfermedad, cuando no se sabía cuánto iba a durar esto, cuando no había posibilidad de proyectar nada, la incertidumbre enorme, y bueno, todo eso la verdad que lo pasé, hubo días que lo pasé bastante mal, fue una prueba muy difícil la cuarentena. Y allá en España también te tocó, leyendo algunas cosas, tengo entendido, transitar justamente en el Día Internacional de la Mujer, por el medio de la muchedumbre, ¿no? Antes de venirte para acá. Bueno, un foco terrible. Fíjate que en Italia ya había explotado el asunto. En España se hablaba, no es que no había ningún caso, pero no había conciencia todavía del enemigo que teníamos delante. Y el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, se hizo una marcha que estaba Madrid cortada íntegramente, te diría yo, las principales arterias, Alcalá, la Gran Vía, la Castellana, con cientos de miles de personas en la calle, amuchadas, abrazadas, cantando, y nosotros habíamos ido a almorzar con unos amigos, y para llegar a casa tuvimos que cruzar toda esa marcha, y precisamente fue uno de los días donde el virus se propagó y se multiplicó, porque fíjate que 4 días después, el día 12, ya era impresionante la cantidad de infectados. Bueno, 2 días después se paró la película, y a la semana había desbordado el sistema sanitario, se había colapsado. Sí, fue uno de los motivos por los cuales, se durmieron, digamos, ¿no? Porque junto con eso, te digo, bueno, la gente de Madrid vive mucho en la calle. Si hay buen tiempo, todos los restaurantes y cafés y todo tienen mesas en la calle, la gente se amucha y está horas y se abrazan y toman cerveza y van de un bar en otro, y hay una vida muy comunitaria, de mucha participación, de mucha gente junta. Y bueno, así fue como explotó el asunto en Madrid, que fue en un momento el epicentro mundial a los pocos días de que yo vine aquí, el epicentro mundial del COVID era Madrid. ¿Cuánto premio, cuánto reconocimiento? No voy a nombrar tantos, pero sí lo que se me viene a la memoria: el Conex, Martín Fierro, el ACE, la Concha de Plata de San Sebastián. Pero me da la sensación, Oscar, que la Copa Volpi, por el Ciudadano Ilustre, en el Festival de Venecia, es un logro muy particular para vos. ¿Es así o lo igualás con algún otro? No, es así porque objetivamente, es el festival de cine más antiguo de Europa, y junto con Cannes es de los dos más importantes, ¿no? Y cuando, digamos, está mal que yo lo diga, porque fue un golpe de suerte que tuve, pero es muy difícil ganar ahí, muy difícil.
De hecho, soy el primer actor latinoamericano que lo ganó y el segundo de habla hispana. El único actor español que lo ganó es Javier Bardem, que además es un amigo, pero no lo ganó, por ejemplo, Fernán Gómez, no lo ganó Pepe Sacristán, que es un íntimo amigo mío de hace más de 30 años. Uno de los primeros que me llamó fue Pepe, que me dijo, pero tú tienes la más puta idea de lo que significa haber ganado eso. Tú tienes idea de lo que... O sea, y cuando... A ver, cuando a mí me dieron la lista, fue la edición 73ª, de los que habían ganado antes, te juro por Dios, Gabriel, que me temblaron las piernas. Qué bárbaro, ¿eh? Porque, a ver, yo no sé, los nombres más, desde Mastroianni, Jack Lemmon, no sé qué decir, que por supuesto, DiCaprio, Champagne, Bardem, Depardieu, Per Lancaster, no sé, digamos, los nombres más icónicos de la historia del cine universal. Yo no podía creer que esto me estaba pasando. Es más, pues hoy día creo que fue como un sueño, ¿no? De hecho, yo gané mejor actor y mejor actriz lo ganó Emma Stone por La La Land. y Oscar, sí, no, es algo muy especial, y que te digo que en Europa yo noté lo que pasaba, digamos, es algo que te coloca en un lugar como inapelable, no sé cómo decirte. Allá lo primero que un periodista dice si me presenta en un programa de televisión, o lo primero que dice un productor, o lo primero que dice cualquier actor cuando me presenta a otro es eso, como decir, bueno, ganó la Champions. Bueno, listo, digamos, es así. Está mal que yo lo diga, pero... No. Sabemos que sos muy humilde, Oscar. No está mal. No sé si soy tan humilde, pero soy muy pudoroso. Me da mucha vergüenza cuando hablan bien de mí delante de mí, me da una vergüenza que me quiero... pero el culpable sos vos, que haces las cosas tan bien para que se te tenga que decir eso, así que bueno. Pues sabés que me decía Enrique Pinti hace algunos programas atrás, y Hugo Arana, y hago memoria, Carlos Villagrán, cuando charlamos también con Kiko, aquí en nuestro querido Lado B, que cada vez que tiene que salir a escena, siguen sintiendo ese hormigueo, ese cosquilleo. ¿Sos de los que piensan que, bueno, en algún momento eso se va a terminar, o ese cosquilleo, ese hormigueo va a seguir mientras tengas vida en la previa de un objetivo a cumplir, Oscar? Va a seguir porque si lo que te propones es la excelencia dentro de tus posibilidades, siempre Alfredo Alcón decía, ¿no? Todas las noches me pregunto si voy a estar a la altura de las circunstancias. Y yo puedo asegurar, primero porque me pasa lo mismo, pero además porque lo conocí bastante a Alfredo, no era una frase de ocasión para hacerse el humilde, era exactamente así, y es así. El día que te la crees, el día que crees que salís con el piloto automático, fuiste. Es así. Tenés que decir, para ser Rafael Nadal, cada pelota tiene que ser la primera y la última. Si no, no sos Rafael Nadal. Exactamente. ¿Qué es lo que hace que ese tipo, que ya ganó todo, que ya uno dice, ¿cómo puede todavía se mate como se mata, ¿no? En un torneo o en un partido? Y bueno, eso, digamos, ese grado de entrega, de concentración, y me imagino que antes de cada partido, sobre todo si son partidos de tenis fundamentales, ponele que se está jugando el US Open o qué sé yo, debe estar como estaba a los 20. No tengo dudas, porque eso es lo que lo mantiene ahí, es ese fuego sagrado que le llaman, ¿no? Yo creo que es así, y por la gente que me nombraste estoy seguro de que también lo dijeron con total honestidad. Sí, señor. Estamos charlando con el gran Oscar Martínez. Últimas 2 o 3 preguntas, agradeciéndote ¿Te vas sintiendo cómodo, Oscar? O si no, decímelo, no pasa nada. Muy cómodo, ¿seguro? Muy cómodo. Bueno. Sí, claro. Bueno, ¿qué pensás, Oscar, de este sistema de cuarentena que ha empleado nuestro gobierno, apoyado supuestamente en la salud, alejándose de alguna cuestión económica, de la chance de que la gente pueda sobrevivir? ¿Qué análisis podés hacer vos como tipo común y con tanta experiencia en la vida?
Mirá, yo fui de los que, como venía de Madrid, me preguntaron mucho, y fui de los que celebró que se tomara tempranamente, porque me parecía que estábamos aprendiendo, no, que a veces no lo hacemos, de las de las malas experiencias de países que nos precedieron en esto. Ahora que han pasado tantos meses y ya con con los resultados más o menos puestos, pienso que fue prematuro y que el costo es demasiado alto. Porque si eso no está acompañado de rastreo y testeo, ya vemos que las cifras finalmente nos llevan a lo mismo que en otros países, ¿no? Entonces pienso que, además por el ánimo social que hay, ¿no? Que la gente no puede más, y por los daños colaterales, ya no hablando solamente de lo económico, que va a ser letal, sino por lo que ya científicamente se ha denominado daños colaterales, es decir, la cantidad de gente que tiene problemas de orden psíquico, de todas las edades, problemas de ansiedad, la cantidad de infartos, la cantidad de gente que ha dejado de atenderse de estas enfermedades y muere no por COVID, la cantidad de enfermos que dejaron de hacer tratamientos, aún portando enfermedades que ponen en riesgo su vida. Creo que ha sido excesivo, creo que es excesivo, y que aislar a los sanos no fue la mejor idea. Y además, porque ya lo han dicho también muchos infectólogos, no los que están trabajando, obviamente, los que han sugerido esta manera de hacerlo, sino otros, pero bueno, que no han sido escuchados. Hay una palabra que mata, ¿no? Que es la incertidumbre también, ¿no? Sí, claro, la incertidumbre o la certeza de que, digamos, ya hay algunos costos que ya los tenemos a la vista, de la cantidad de gente que quiebra, de la cantidad de gente que pierde su empleo, de la cantidad. Aquí en la capital hay, qué sé yo, 20 y tantos mil negocios que no vuelven a abrir, en fin, digamos, quizá hubiéramos podido hacer las cosas un poco más criteriosamente y dejar la cuarentena para estos meses, para julio y agosto, o junio, julio y agosto, que obviamente iban a ser los meses más difíciles, porque es una gripe, digamos, es un virus de neumonía, de qué sé yo, y estos son los meses del pico de esas afecciones, ¿no? Tal cual. Y nosotros paramos a lo mejor demasiado antes. Yo creo que hoy la gente tendría más voluntad de quedarse guardada si no se la hubiera guardado desde hace 160 y pico de días. Por supuesto, por Pero supuesto. Bueno, sí. Esto con el resultado puesto, ¿no? Sí, obvio. Yo al principio decía, bueno, que menos mal que se tomó esto rápidamente, estas medidas, pero claro, tampoco esperaba que iban a durar 5 meses. Sí, por supuesto. Y bueno, sin ir más lejos, Oscar, vos tenías en el medio, si no me equivoco, en el Metropolitan, armado con Norma Leandro también una obra de teatro. Claro, una temporada en mayo-junio, si no me equivoco, ¿no? En mayo, sí. Claro, en mayo. Y es un año perdido, con consecuencias económicas severas para tu rubro puntualmente, más allá de que vos, por ejemplo, Norma o gente con la extensa e impecable trayectoria tengan una solidez económica buena, hay mucha gente, el mayor porcentaje, que la pasa muy mal, ¿no? Sí, más, yo te diría el 90%. Sí. Pero además no solo los actores, digamos, los empresarios de sala, si los que tienen paredes, los dueños de los teatros, si hay que mantener eso un año cerrado, ¿eh? Sí, terrible. Es decir, esos son sitios que tienen un costo de mantenimiento muy, muy alto, y sí, es una actividad muy, muy castigada, y que va a ser de las últimas en ser rehabilitadas, y que, como me decía un empresario teatral hace unos meses, cuando empezó a verse el panorama, va a pasar como pasó con la gripe A, que cuando la epidemia estuvo más o menos controlada, la gente tardó meses en volver a los cines y a los teatros. No es que fueron todos corriendo, porque la gente tiene que perder el miedo. Si a eso le agregás el poder adquisitivo que mucha gente perdió y que va a costar recuperar, es una actividad
que ha sufrido un golpe letal, la verdad que sí. Uh-huh. Por último, agradeciéndote ahora sí definitivamente, Oscar, el enorme placer que nos has dado de poder charlar contigo. Contame un poquito y contale a la audiencia de LT3, nada que ver con el teatro, ¿Cómo llevas la convivencia con Marina? Porque ustedes no están acostumbrados a estar tanto tiempo como nos pasa habitualmente a nosotros. Nadie está acostumbrado. Claro, nadie, ¿no? ¿Cómo es en esa casa que debe oler a actuación, a artista, por la historia de ambos, ¿no? Mira, hemos pasado por diversas etapas y creo que por todas las que todo el mundo atravesó en esto. No somos tan originales. Al principio uno le ponía voluntad y positivismo y creía que iba a ser más fácil, después hubo momentos difíciles y después nada, entramos en una meseta de aceptación y de convivencia más tranquila, no más pacífica, por suerte. Pero sí, hubo momentos difíciles porque es lógico. Además, como yo te digo, por ejemplo, a mí, estar encerrado y no trabajar es lo peor que me puede pasar, lo peor. ¿Hay amigos por Rosario, Oscar? Tengo gente, sí, tengo por supuesto, y de las veces que he ido, bueno, el más importante de todos ya no está, que es el negro Fontana Rosa. Claro. El negro era extraordinario, yo al negro no lo conocía, y una vez, te estoy hablando de hace muchos años, voy de gira a Rosario con un espectáculo, y cuando entro al hotel, me dicen, le dejaron esto. A ver. Y era un regalo, ya no recuerdo qué, pero era una tarjeta del negro diciéndome que era mi ciudad, que lo llame por teléfono, que me iba a llevar a comer, bueno, y así fue. Entonces después yo cada vez que iba, tenía nada menos que como anfitrión a ese ser iluminado, genial, talentosísimo y con una calidad humana conmovedora. La verdad que hablar de él emociona. Oscar, mucha suerte en lo que viene, buen viaje a España, gracias por este gustazo que nos ha dado. Al contrario, gracias. Y cuando andes por Rosario o vayamos por allá, te voy a buscar, te voy a tocar el hombro y te voy a decir, acá estoy, dame la mano, viejo. Dale, ojalá se pueda, así no nos tenemos que saludar con el codo, que nos podamos dar un abrazo. Dale, un gusto, Oscar, gracias por todo. Gracias, Gabriel, un gusto. A vos, al contrario, chau. Muy amable, chau.